Llegamos entonces a la última videocápsula y pues vamos a hablar del acento. Stress in the word and in the sentences. Primero hay que hablar sobre el estrés en las palabras simples, stress in simple words. En inglés, dentro de las palabras de más de una sílaba, podemos distinguir sílabas fuertes o acentuadas, que son las stressed, y sílabas débiles, que son las unstressed. La distribución de estos dos tipos de sílabas dentro de la palabra determina, junto con los rasgos distintivos de cada uno de sus fonemas, el patrón sonoro de una palabra. Las sílabas acentuadas, y ya sabemos, maestros, no hay acento tal cual, sino hace razón a la cuestión fonética. Las sílabas acentuadas de una palabra son percibidas con el oyente, pues obviamente con más prominentes que el resto. En términos fonéticos, que es lo que les acabo de decir, esta mayor prominencia se debe a una serie de factores como el volumen. Las sílabas acentuadas obviamente requieren mayor esfuerzo muscular y respiratorio, pero también se debe a la altura tonal, el pitch, o su diferente longitud y cualidad vocálica. Se suele establecer tres tipos de prominencia dentro de las sílabas: el primary stress, el secondary stress y el unstressed. Y por último, no es stress, sino es la unstressed syllables, ¿ok? Las sílabas débiles. La posición del acento primario dentro de una palabra es la que motiva en mayor medida el patrón acentual y la pronunciación de una palabra. Sin embargo, las reglas de colocación del acento primario en inglés sí son complicadas y poco fiables, por lo que el hablante normalmente debe, es lo que yo les decía en la clase pasada, se debe de confiar normalmente en esta memoria auditiva, además de la habilidad de articular correctamente la sílaba prominente. A pesar de esto, también les puedo decir que el patrón acentual de una palabra puede estar determinado por su categoría gramatical. Podemos hablar del sustantivo, podemos hablar de verbo, entre otros. Se puede decir, podemos decir, que en inglés existe una tendencia a alternar sílabas prominentes y sílabas débiles, lo que implica que detrás y delante de una sílaba acentuada encontraremos normalmente una sílaba débil. No obstante, no si se llegara, cuando se hayan dos sílabas antes de la sílaba con acento primario, la primera de ellas suele recibir un acento secundario. Si existe más de dos sílabas, el acento secundario queda siempre en una posición lejana con respecto al primero. Podemos identificar el acento secundario, claro: inferiority, destructibility, education, photographic, magazine. Esos son este tipo de ejemplos. Y además, para que las sílabas acentuadas se perciban como prominente, las sílabas débiles ven reducida su sonoridad y su longitud. Por este motivo, maestros, es muy frecuente encontrar vocales poco prominentes en una sílaba débil, mientras que es muy raro encontrar allí vocales que requieren mayor esfuerzo muscular, y como las vocales largas, como las full vowels. En parte por este motivo, es lo que habíamos hablado en el RP, con esto de las vocales. A ver, tienen que recordar que la correcta asignación del acento primario de una palabra siempre va a ser esencial. ¿Por qué? ¿Por qué, maestro? Porque condiciona la pronunciación de una sílaba acentuada y también la de las sílabas adyacentes, que son obviamente las sílabas no acentuadas. Pero en estas últimas, en las sílabas adyacentes, es donde encontraremos casi siempre una de las vocales cortas. Ahora, si hablamos sobre la prominence in the sentence, de la misma forma que ciertas sílabas resultan más prominentes que otras dentro de una palabra polisilábica,
Ciertas palabras dentro de la oración destacan con respecto al resto de las palabras de su entorno. Existen, sí, me lo van a decir ustedes, y es más que obvio, que existen ciertas palabras que debido a su función dentro de una lengua suelen contener una sílaba acentuada. Estas palabras se denominan palabras de contenido o lexical words y su función gramatical es habitualmente la de verbo principal, sustantivo, adjetivo o pronombre demostrativo. Ya otras características como la del verbo auxiliar, conjunciones, preposiciones, pronombres relativos y determinantes suelen carecer, sí, de una sílaba acentuada y se le denomina las function o grammatical words. ¿Por qué? Porque carecen de un contenido léxico y solo aportan significado gramatical. Ya. Dentro de la oración, las palabras léxicas tienen cierta prominencia, sí, por lo que suelen tener la misma calidad y longitud que cuando se articulan de una manera aislada. Por el contrario, también debemos de recordar que muchas palabras funcionales o gramaticales muestran una reducción en la longitud de sus fonemas, que pueden llegar incluso a elidirse y sus vocales se oscurecen acercándose a otras tres vocales, como es la I, la E y la U. Esta forma, que en cómo se va reduciendo la palabra gramatical, ya es lo que conocemos como la forma débil. Los patrones de acentuación en la oración son, sin embargo, mucho más libres que en una palabra. ¿Por qué? Porque pueden variar según el sentido de la oración dentro del contexto. Por ejemplo, dentro de una conversación, cualquier palabra funcional se puede hacer prominente, incluso por encima del resto de palabras léxicas. ¿Para qué? Pues para dar énfasis o para crear contraste con la alocución anterior. Dentro de la oración es muy habitual, y esto ustedes lo pueden comprobar, lo comprobamos a diario en nuestras clases, destacar una palabra funcional para dar énfasis, para crear ese contraste con una alocución anterior. A ver, maestros, para poder terminar esta clase, el hablante puede elegir, y esto les digo, no hay regla que seguir, pero el hablante, como hablantes, podemos elegir la palabra a la que le queramos asignar mayor prominencia. Y eso es lo que vamos a conocer como el núcleo de la oración. ¿Según a qué, maestro? Bueno, según al sentido que se le quiere dar a su alocación y siempre guiándose por el contexto. Si no deseamos destacar ninguna palabra en singular, la última palabra léxica es en la que normalmente se percibe y se recibe el acento. Tienen que recordar, maestros, que las palabras funcionales no tienen contexto léxico, así que suelen hacerse menos prominentes, perdiendo parte de su longitud y su weak form, bueno, la cualidad vocálica, que esto es la weak form, perdón. Y solo emplearemos la strong form de estas palabras cuando queramos destacar una palabra funcional por algún motivo, para dar énfasis, para contrastar, para negar y en ocasiones cuando aparece al final de la oración. Nos vemos pronto.